¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre, con todo el gusto de poder acompañarle. Mi nombre es Daniel Rosas, solamente la cara de este gran equipo que detrás hace posible este espacio. Y sin más, vamos a darle la bienvenida y comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que la tasa de desempleo mundial se mantendrá en el 4,9% en 2026 y bajará al 4,8% en 2027 según la Organización Internacional del Trabajo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la crisis en el sistema de salud pública en Ecuador se agudiza. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre el comercio exterior de China que alcanza cifras récord en 2025. Vamos a comenzar. Momento de los detalles. La Organización Internacional del Trabajo estimó que la tasa de paro mundial se mantendrá en 4,9% en 2026 y bajará al 4,8% en 2027. A través del informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026, informaron que la cifra global de desempleados será de unos 186 millones este año y de casi 187 millones para el año 2027. En referencia a la tasa del paro global, indicó que la tasa en hombres está estimada en 4,8% para este año y el siguiente en mujeres se mantendrá estable en 5% en los 2 años. Y en el caso de los jóvenes se mantendrá estable con un 12,3%. Asimismo, en países ricos subirá una décima en 2026 hasta el 4,5% para bajar a 4,4% el próximo año, mientras que el número de desempleados pasará de unos 32,7 millones este año a 32,3 millones el siguiente. A pesar de la expectativa de estabilidad, el ente reafirmó que cerca de 300 millones de trabajadores continúan viviendo en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a $3 al día y aproximadamente 260 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación, factores que les dificulta la obtención de un empleo. Resaltó también que los empleos informales siguen presentando aumentos significativos, calculándose para 2026 que se registren en 2.100 millones de trabajadores con empleos informales. La organización estimó que, de continuar esta falta de avances en los países de bajos ingresos, la inteligencia artificial y la automatización, el desempleo podría verse en aumento, aunado al empeoramiento de las condiciones de trabajo, como también la falta de vacantes disponibles. Seguimos en materia laboral, pero ahora en Venezuela, pues ayer, a 12 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores por parte del gobierno de Estados Unidos, la clase obrera venezolana se declaró en vanguardia y salió a las calles en rechazo. Durante la movilización, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a la Unión Nacional a la cohesión de los trabajadores para continuar con el crecimiento económico y la paz del pueblo. Vamos a escucharla. Más duras que ha vivido nuestro pueblo luego del 3 de enero, la madrugada. Bueno, tenemos nosotros que mantenernos en pie de lucha, libertad del presidente y de nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Pero yo llamo a la unión. Yo sé el camino que hemos venido recorriendo de recuperación económica para nuestro país, pero yo nuevamente los convoco a la unión nacional, a la cohesión de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras para que sigamos por el camino del crecimiento económico, del desarrollo para la felicidad social de nuestro pueblo. Que sea toda Venezuela unida, que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su confianza en la continuidad de la relación comercial con Estados Unidos, pese a las recientes declaraciones del mandatario Donald Trump, quien calificó de irrelevante el Tratado Comercial de Norteamérica. Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo mexicano subrayó que las economías de México, Estados Unidos y Canadá mantienen una interdependencia profunda que hace inviable una ruptura abrupta. Sheinbaum destacó que sectores empresariales estadounidenses son los principales
principales defensores del acuerdo, debido a la amplia integración productiva existente en las industrias energéticas, como la automotriz y la manufactura. Señaló que recientes inversiones confirman la confianza en el mercado mexicano. La mandataria recordó que cualquier interrupción en la frontera impacta de inmediato a la producción estadounidense, reflejando el peso de un comercio diario multimillonario. México y Canadá reiteran que el TEMEC, el Tratado Comercial, ha generado beneficios compartidos y estabilidad regional. Y mire, en Uganda se celebran elecciones presidenciales el día de hoy y la economía se posiciona como un tema central en las elecciones presidenciales. La economía del país muestra una notable resiliencia y un crecimiento económico acelerado, según datos oficiales del Ministerio de Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico de Uganda, ente que dio a conocer que la nación africana tiene una inflación que se mantiene relativamente estable y que el gasto público se centra en sostener el crecimiento económico y a su vez generar empleo. Además, destacó que las inversiones en carreteras, proyectos energéticos y el incipiente sector petrolero están sentando las bases para futuros empleos. Según expertos, se enfatizó que el crecimiento no se ha sentido de forma uniforme, sobre todo en la juventud ugandesa. Quien gane las elecciones se enfrentará a un desafío primordial: abordar la generación de empleos remunerados y posicionar un costo de vida que puedan afrontar sin que se vea afectada la calidad de vida de las y los ciudadanos, ya que estas son de prioridad en los votantes. El Producto Interno Bruto creció un 6,3% en el último año fiscal, que finalizó en junio del 2025, y ahora se proyecta que crezca entre un 6,5% y un 7% este año fiscal 2025-2026. Y otro país que se prepara para ir a las urnas es Portugal. Este domingo 18 de enero se celebran elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien deja el cargo tras completar el máximo de 2 mandatos consecutivos permitidos por la Constitución. Vamos a revisar algunos detalles. 11 es el número de candidatos que se postulan en las elecciones presidenciales a celebrarse el 18 de enero del 2026. Elegirán al nuevo mandatario portugués para el periodo 2026-2031. El ambiente político portugués se desenvuelve con tranquilidad, mostrándose optimismo por parte de algunos candidatos a la presidencia. Después de los debates televisados he sentido un mayor apoyo de la población respecto a mi candidatura, por lo que he sentido que ha habido un aumento considerado y significativo de apoyo, por lo que la gente es muy amable y generosa conmigo. A su vez, algunos han visto cómo su popularidad entre los electores aumentaron iniciadas las campañas cercanas a la fecha de las elecciones. Hemos recibido un gran apoyo, pero yo sigo repitiendo este mensaje. Nada está ganado. Necesitamos votar el 18 de enero para una segunda vuelta y entonces comenzará otra batalla para ganar las elecciones. En este momento las encuestas nos dan entre un 20 y un 23% en esta primera vuelta, lo cual es muy positivo considerando la fragmentación actual. A pesar del optimismo, la población portuguesa sigue en la espera de soluciones ante las complejidades económicas del país, compuesta por la inaccesibilidad de la vivienda por los altos precios del mercado y un aumento de los precios turísticos, calculándose que abarcan 66% de las viviendas en el país. Asimismo, los bajos salarios y los planes del gobierno provocaron la huelga en diciembre de 2025 contra el proyecto de reforma laboral del gobierno del primer ministro Luis Montenegro. Con una nueva contienda política en curso, la nación europea se enrumba a un nuevo camino en su historia nacional, misma que aún no ofrece respuestas claras ante las problemáticas económicas que afectan a la población, que todavía no reciben soluciones contundentes. Momento de hacer una primera pausa, pero por favor no se vaya. Al volver, como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo la crisis en el sistema de salud pública en Ecuador se agudiza. Ya volvemos con los detalles.
Imágenes de Ecuador, ya que en ese país el sistema público de salud atraviesa por un punto crítico que ya no admite postergaciones. La falta de medicinas, insumos, alimentación hospitalaria y un presupuesto que se reduce cada año golpean a millones de ecuatorianos y ecuatorianas. En ese espacio le contamos los detalles. Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia, la cartera de salud se ha convertido en una de las más inestables del gobierno. Ninguno de los 5 ministros que la han dirigido ha logrado resolver los problemas estructurales, desabastecimiento de medicinas, equipos hospitalarios dañados, recortes presupuestarios y denuncias de corrupción. De acuerdo con los informes que motivaron la declaratoria de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales, en septiembre de 2025, los hospitales públicos tenían apenas un 45% del abastecimiento de fármacos. Entre los medicamentos en falta se encuentran la prednisolona, un corticoide muy utilizado, y el aciclovir, antiviral para tratar el herpes. Es preciso indicar que la crisis en el sistema de salud se profundiza por la reducción presupuestaria hecha por el Ejecutivo. Según datos oficiales, en 2023, el ministerio contaba con 3.219 millones de dólares, cifra que bajó a 2.959 millones en 2024 y a cerca de 2.800 millones en 2025, lo que representa un recorte de casi 420 millones en 3 años. La partida destinada a medicamentos también disminuyó de 438 millones en 2023 a menos de 400 millones en 2025. En medio de esta crisis del sistema de salud pública, la ONU ofrece asistencia técnica a Ecuador. Así pues, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Servicios para Proyectos, la UNOPS, expresó su disposición para ampliar su apoyo al sistema de salud de Ecuador, actualmente afectado por denuncias de corrupción, desabastecimiento y fallas estructurales. En este sentido, el director regional de la UNOPS para la región andina afirmó que la organización se encuentra evaluando nuevas formas de cooperación, incluyendo la posible adquisición de medicamentos, un tema que calificó como sensible debido a los intereses que le involucran. La crisis sanitaria en Ecuador ha escalado en los últimos meses. A los problemas históricos del sector se suman recientes escándalos por la venta ilegal de medicamentos, la falta de insumos en hospitales públicos y la opacidad en procesos de adquisición. Y es que el deterioro del sistema público de salud en Ecuador ya no se mide solo en presupuesto, sino en vidas que esperan hospitales, que operan con niveles de desabastecimiento por debajo del 50%, cirugías postergadas durante años y pacientes atrapados en listas de espera interminables. Mientras el gobierno insiste que no existe una emergencia sanitaria, la realidad en los pasillos hospitalarios cuenta otra historia. Nuestra compañera Elena Rodríguez nos presenta este informe. Jacinto Bermúdez tiene 81 años. De ellos, más de 2 los ha pasado esperando una cirugía. Hoy tampoco fue su día. En el sistema público de salud de Ecuador, enfermar se parece a jugar a la lotería. Quirófanos que se postergan, vidas suspendidas en listas de espera. Mi papá está en espera de una cirugía de urología, pero dice que los equipos están dañados y tiene más de 2 años en espera y todavía no hay ninguna solución. Y mi papá ya está con problemas renales porque tiene sonda y no puede cómo hacer sus necesidades normales. Su historia no es la única. Don Víctor llegó de madrugada en busca de un turno para su suegro. La respuesta que recibió fue devastadora. Me da para junio un turno que es un adulto mayor que tiene 85 años, fíjese, estamos hablando casi de medio año, esperamos que ya primero se muera y después le dan el turno, no creo. Lo que hoy se vive en las puertas de los hospitales tiene un origen claro, el presupuesto. En 2023, el Ministerio de Salud recibió 3.219 millones de dólares. En 2024, la cifra cayó a 2.959 millones y en 2025 a 2.798 millones. Son 421 millones de dólares menos en apenas 3 años.
Aunque para 2026 se proyecta una asignación de 5.136 millones, la ejecución en el último año fue de solo el 45%, lo que vuelve a sembrar dudas. Los hospitales están funcionando con abastecimientos por debajo del 50%. El último hospital que fiscalicé fue en la provincia de Manabí y me quedé sorprendida lamentablemente por cómo están funcionando. Tenemos graves denuncias de los ciudadanos, de los médicos, de los trabajadores, porque gente que le deben más de un año ni siquiera se conduelen por hacer las gestiones para que puedan cobrar su sueldo. Un panorama que choca con un relato oficial que insiste en negar la emergencia. Organizaciones sociales plantean que el Ejecutivo suspenda el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y declare la emergencia sanitaria. Los niveles de pobreza de los ecuatorianos hoy incluso no le permiten comprar ni siquiera el paracetamol. No les permite incluso a los ecuatorianos poder atender sus necesidades más elementales en la cuestión de salud. Por eso estamos planteando desde el Frente Popular que es necesario la declaratoria, ¿no es cierto?, de emergencia del sector salud. El deterioro del sistema de salud también se refleja en la inestabilidad política. 5 ministros han pasado por el cargo en lo que va del gobierno de Daniel Noboa. En agosto de 2025, el presidente dispuso la creación del Comité Nacional de Salud Pública, pero, a juicio de esta legisladora, no ha solucionado nada. Luego de que se creó el Comité de Salud y está a cargo la vicepresidenta, se ha pedido incluso una prórroga de 3 meses al finalizar el año para poder continuar con la compra de medicamentos. Hoy la cartera está en manos de la vicepresidenta María José Pinto, sin que hasta ahora se registren soluciones estructurales. Muchos ecuatorianos sostienen que en este país la salud dejó de ser un derecho. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Pero eso no es todo, ¿eh? La Comisión Legislativa de Ecuador presentará un informe sobre muerte en neonatos en Guayaquil, o muerte de neonatos en Guayaquil. La crisis sanitaria en Ecuador alcanza de hecho ya niveles alarmantes tras la denuncia de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, un caso que conmocionó a la opinión pública y que finalmente verá la luz mediante la publicación de un informe técnico sobre ese tema. La Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, liderada por la legisladora Viviana Veloz, anunció que este mes de enero de 2026 se entregará las conclusiones de una investigación que revela la profunda precariedad del sistema de salud pública. El documento detalla cómo la falta de asignación de recursos y la ausencia de insumos básicos condenaron a los recién nacidos, exponiendo una gestión gubernamental que prioriza el recorte presupuestario sobre el derecho fundamental a la vida. La entrega de este informe técnico representa un desafío directo a la narrativa oficial que intenta minimizar la crisis de salud en Ecuador. Los movimientos sociales y familiares de las víctimas exigen que los hallazgos de la Asamblea Nacional sean remitidos de inmediato a la Fiscalía General para evitar que el caso de neonatos quede en el olvido. Permítame hacer una nueva pausa. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contamos sobre el comercio exterior de China que alcanzó ya cifras récord en el año 2025 que terminó. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Hoy iniciamos nuestro recorrido digital con el portal CGTN en español que indicó que el comercio exterior de China alcanza cifras récord en 2025. Dice esta nota, la Administración General de Aduanas de China resaltó que el valor total del comercio de bienes de China superó por primera vez los 45 billones de yuanes, más de 6 billones de dólares. Destacó que las exportaciones crecieron un 6,1% interanual y las importaciones un 0,5%, esto gracias al accionar del gobierno chino a lograrse en el 2025 el comercio con más de 240 países y regiones, mismo que aumentó los volúmenes de importación y exportación con más de 190. Continuamos con el portal La Jornada, que destacó a México con el siguiente titular: récord de importación de maíz por tercer año. De acuerdo con esta información, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas registró en 2025 un volumen de 24.590.000 toneladas, 4,1% más que las 23.630.000 toneladas de 2024. El ente destacó que México es el 9º productor agroalimentario del mundo y el 14º exportador, así como el mayor importador de maíz amarillo y blanco.
A su vez, el país ha estado cercano a ser autosuficiente con respecto a la producción de maíz blanco, pero el incremento de las importaciones por la creciente competitividad del grano importado, sobre todo de Estados Unidos a precio más bajo, ha impedido que esta autosuficiencia se vuelva realidad. Y para finalizar nuestro recorrido digital, pasamos a Europa Press. Dice Europa Press de España, que dice que nos ofrece el siguiente titular: el alquiler de la vivienda sube un 6,9% en 2025 hasta los 14,21 euros por metro cuadrado, según Fotocasa. El estudio realizado por el portal digital titulado La vivienda en alquiler en España en el año 2025 destacó que esta cifra representa el valor interanual más bajo detectado en 2025 frente al aumento del 15% registrado en enero de este año, que a su vez contrasta con el alza del 14% de diciembre del 2024. Asimismo, este incremento provocó aumentos considerables en diversas zonas de España, mismos que han afectado el bolsillo de su población, y no parece existir la posibilidad de una baja en los precios. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Vamos a iniciar con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $61.43, un alza de 28 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio por barril se ubicó en $65.85, también recuperándose 38 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP, marcó un precio de $62.78, subiendo $1.03. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance, al igual que en nuestras cuentas de redes sociales, particularmente en X. Nos ubica como @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.